Pues hoy vamos a continuar con la selección natural. Entonces nos quedamos que ya para los 1700 y pico se empezaron a clasificar los animales y las plantas basados en su taxonomía. Entonces, basado en esas características, se fue de generalizar de características generales a características más específicas. Buenas tardes. Buenas tardes, basado en su taxonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Basado en esto, empezó a haber especulaciones acerca de los animales y de su ambiente, ¿sí? Entonces, empezaron a haber propuestas básicamente para tratar de explicar esto. Una de las más prominentes era la de Jean-Baptiste Lamarck, y básicamente él propuso la idea del utilitarianismo, que se oye medio ridícula, pero fue lo que él propuso, basado en sus observaciones. Y él se preguntó por qué la jirafa es así. Y llegó a la conclusión de que la jirafa es así porque así lo deseaba. Buenas tardes. Que básicamente necesitaba el cuello largo para alcanzar las hojas más altas. ¿Y cómo es que hacía que su cuello fuera más largo? Lo estiraba. Y al estirar el cuello hacía que que su cuello creciera, y que esas características de cuello largo las iba a pasar a la siguiente generación. Y que básicamente el día que ya no se ocupara ese cuello largo, simplemente se iba a encoger. Ahora, Lamarck, como todos los demás, en parte tenía razón. Tenía razón en el sentido de que sí, el cuello largo pues era útil para alcanzar las hojas más tiernitas más arriba. Pero ¿en qué estaba equivocado? En el mecanismo de adquirir ese cuello largo. No era nada más que que la jirafa deseara tener un cuello largo, y por el simple hecho de estirarse le iba a crecer el cuello, y que por el simple hecho de querer mantener ese cuello largo se iba a pasar a la siguiente generación. No funciona así, pero sí que es una herramienta de adaptación y que es una herramienta útil para básicamente funcionar en el ambiente en el que están. Entonces, la introducción del utilitarianismo trajo la idea de esa adaptación al ambiente, pero una vez más, no estaba completa. Entonces, les voy a dar un tiempo para que copien. Buenas tardes, maestro. Y ahora sí, entonces pasamos a Charles Darwin. Y él básicamente, pues él tenía conocimiento de todo esto que hablamos previamente. Y a él se le asignó catalogar a todas las especies posibles, animales y plantas del Imperio Británico. Y a mediados del siglo XIX, pues el Imperio Británico abarcaba medio mundo. Básicamente había pedazos del Imperio Británico en cada continente. Así que la reina Victoria lo asignó a que básicamente catalogara, como les digo, las especies animales y vegetales del reino, del imperio, y empezó a coleccionar muestras y empezó a hacer observaciones acerca de estas muestras de estos seres vivos y de su ambiente. Y empezó a notar ciertas similitudes y ciertas diferencias en los diferentes lugares. Entonces, basado en esas observaciones, empezó a componer, este, pues básicamente la idea de que definitivamente los animales y las plantas se adaptan a su ambiente,
pero no es mediante un deseo como lo explicaba Lamarck, sino que era un sistema más complejo y que estas características y estos cambios no se daban nada más de la noche a la mañana, sino que tenían que ocurrir generaciones. Y esta observación fue más palpable el día que llegó a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos básicamente le abrieron los ojos, se podría decir, y le dio el momento eureka, se le prendió el foco en ese momento, en las observaciones que hizo ahí. Ahí recibí el horario para el examen de casas y yo me equivoqué. Es este jueves a las 12:30. Entonces, si pueden venir a presentarlo el jueves a las 12:30, pues estaría bien. Y los que no, sería hasta el próximo jueves, porque pues este viernes tenemos entrenamiento. Entonces, yo me equivoqué en las fechas. Como les digo, el que pueda venir, bueno. Y si no, pues a ver cómo le hacemos. ¿De qué maestro está hablando? Del examen que se toma cada mes. ¿Que el mensual? Sí, Ok. sí, nos toca el jueves. Pero ese maestro sería todo el de matemáticas o ya sería el de ahorita, de ciencias. No, sí, siempre va a ser de matemáticas, ese no va a cambiar. Oh, ok. ¿Y Sí. tengo que ir otra vez por el papelito azul ahí con usted? No, si ya lo tiene, ya no tiene que venir por otro. ¿Qué Ok, salón porque va a ser, maestro? 121, Ok. creo. Espera, un momento. Entonces, llegó a las Islas Galápagos y pues básicamente ahí, como les digo, como que se le abrieron los ojos, porque las Islas Galápagos es un archipiélago, o sea, es una serie de islas que están cerca pero a la vez retiradas y en la posición geográfica en la que están hace que existan pues cambios significativos de clima, de ambiente de isla a isla. Entonces, básicamente se dio cuenta que había ciertos animales con características compartidas, pero lo suficientemente diferentes para estar adaptados a la isla donde habitaban. Entonces, aquí fue donde empezó a desarrollar su idea de la adaptación y la idea de su obra magna en el origen de las especies. Porque básicamente basado en esas observaciones y basado en las observaciones que ya había hecho en otros lados, por ejemplo con los cuervos en Australia, que se parecían a los cuervos de Londres, aunque estuvieran miles de kilómetros de distancia, y en este caso las diferencias entre entre los pinzones de una isla a la otra, se dio cuenta que básicamente las especies se adaptaban a su ambiente para poder sobrevivir y que había situaciones donde esos cambios eran tan severos que una especie se convertía en otra especie y que ciertos animales que primero eran de tierra se hacían de agua o viceversa. Entonces, básicamente basándose en estas observaciones, y en muchísimas otras observaciones, él empezó a ensamblar esta teoría. Entonces empezó a ver este,
ciertas adaptaciones, ciertas características que básicamente eran muy específicas a la isla donde se encontraban estos animales. Ejemplos de estos que están en estas fotografías, por ejemplo, que las crías de león marino son del color de la arena, que las iguanas tienen la textura de la piel parecida a la roca volcánica y que las patas de los pingüinos son azules para perderse en el reflejo del agua. Entonces, básicamente, estas son adaptaciones a su ambiente para esconderse de sus depredadores y también para esconderse de sus presas, porque el camuflaje funciona de dos maneras. El camuflaje funciona para que no vea el animal que me voy a comer y para que el animal que me va a comer a mí tampoco me vea. Entonces, ese tipo de adaptaciones él las empezó a observar. Entonces, por ejemplo, desde arriba es muy difícil que una ave depredadora pues pueda ver la iguana, si esta iguana se parece a las piedras, o si, por ejemplo, el cachorro del león marino se parece a la arena, es muy difícil de ver. Igual si las patas del pingüino son del color del agua o del reflejo del agua, pues es muy difícil que algún tiburón o algo, lo vea así a primera vista, ¿no? Entonces él empezó a notar estas adaptaciones al ambiente y determinó que aquellos que tienen éxito en estas adaptaciones son los que van a pasar sus genes a la siguiente generación. Y si esta generación es exitosa, entonces, como les digo, puede transformarse hasta en una especie nueva. Todo depende de la situación, y del grado de cambio. La observación más famosa es con los pinzones y básicamente la variación que tienen en la forma del pico y la cabeza. Entonces, él observó que dependiendo cuál sea la dieta principal de este animal, así es como tiene el pico. Entonces, a lo contrario que decía Lamarck, Darwin determinó que el animal no escoge, sino que básicamente es un accidente de adaptación, de que se tiene un ancestro en común y que de ese ancestro en común, pues hay progéneres y que uno que otro va a tener ciertas diferencias en el sentido de que ya habíamos discutido de que ocurrían pues mutaciones a nivel genético. Él no sabía qué era eso, pero ya tenía una idea de estos cambios. Entonces, básicamente, si por accidente, este, uno o dos de los si por accidente uno o dos de los pinzones, por ejemplo, tenía el pico más grueso, pues se le hacía más fácil, quizás reventar semillas y comerlo de adentro. Si uno tenía el pico más largo, se le hacía más fácil cazar insectos y así sucesivamente. Entonces aquellos que tenían éxito iban pasando esos genes a la siguiente generación y esos genes se iban recalcando y recalcando y recalcando, ¿sí? Entonces él notó que dependiendo cuál era la dieta principal en la isla, así tenían la forma de la cabeza y tenían la forma del pico. Así que como les digo, no era cuestión de que escogiera el animal, sino que básicamente por razones de la vida tuvo las características adecuadas para sobrevivir en ese ambiente. Ahora igual desmintió lo de Lamarck en el sentido de que no porque se deseaba una característica se obtenía,
sino que era accidental, y también eso de que sucedía de un momento a otro, sino que aquí Darwin explica que es un cambio paulatino, es un cambio lento que ocurre en generaciones, porque para que este cambio tenga éxito, como les explicaba al principio de la lección, o sí, de la lección, este, para que este cambio tenga éxito, este organismo tiene que tener la capacidad de sobrevivir y la capacidad de reproducirse, porque si no se reproduce, no va a haber éxito en ese cambio y ese cambio va a desaparecer el momento en que ese organismo muera. Pero si ese organismo tiene la capacidad de sobrevivir y tiene la capacidad de reproducirse y su descendencia continúa esa cadena, entonces ese cambio va a persistir hasta que ya no sea útil, que es cuando empieza entonces otra vez el proceso de cambio. Generaciones. El cambio va a ocurrir cuando sea necesario, o sea que no hay un tiempo donde digamos aquí empieza a cambiar, ¿no? Sino que básicamente todo depende si esa adaptación es necesaria o no es necesaria. Entonces no es un lapso de tiempo fijo ni una situación fija. Por ejemplo, animales que no han evolucionado mucho en los últimos millones de años es el cocodrilo, por ejemplo. Ese no ha cambiado mucho a través del tiempo. Se ha mantenido básicamente igual por el simple hecho de que está adaptado al ambiente donde está y el ambiente donde está no le ha cambiado mucho. Sin embargo, hay otros animales que pues sí han tenido cambios severos. Por ejemplo, las ballenas empezaron como animales terrestres que ya con el tiempo se revirtieron a animales marinos. Este, el caballo, por ejemplo, tenía dedos y ya no. Entonces, el cambio no es de que supongamos se llega a un tiempo en que hay que cambiar, sino que simplemente ocurre a manera de adaptación. Y ese cambio es, como les digo, accidental. Por decir, ¿Qué con dicen? algunos insectos que antes los podían matar con un raidolito o un insecticida no tan fuerte Ujú. y ellos fueron adaptándose a esos insecticidas, ¿no? Pesticidas, Sí, y ahora no es tan fácil, ya no es tan fácil am, como matarlos o deshacerse de ese tipo de plagas, porque ellos se están adaptando también a esos pesticidas. sí, o sea que básicamente uno que otro logra pues sobrevivir. Entonces, como esos que logran sobrevivir, pues pasan esa adaptación a la siguiente generación. Entonces, como ya tienen esa resistencia a los químicos o ya tienen esa adaptación, pues se les tiene que aplicar otros químicos. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces, básicamente ahí ocurre la evolución. Y en el caso, pues, por ejemplo, de los insectos, son generaciones rápidas. Entonces podemos observar esos cambios de generación a generación. Y como les digo, esto ya se entendía desde la antigüedad, o sea, por eso empecé con lo de la domesticación, porque nosotros como especies ya entendíamos que los rasgos físicos y ciertos comportamientos se pasaban de generación a generación, pero nosotros no pensábamos que esto ocurría en la naturaleza. Pero ya con las observaciones de Darwin, pues ya ahora sí se dio cuenta que esto también ocurre en la naturaleza. Entonces, esto ocurre con los insectos, ocurre con las bacterias, también con los antibióticos. Por eso les decía eso de ser consciente con los antibióticos.
y no andarse automedicando. Ah, en la casa, hace 2, 3 años, tuvimos un problema de cucarachas, porque yo me las traje de un hotel de mala muerte. Por andar de barato, lo barato sale caro. Este, allá por la playa, por no pagar extra, y ese hotel quedaba caminando a la playa, pero pues tenía animalitos y me los llevé a la casa. Entonces, pues nos emplagamos de esas cosas y pues básicamente fue una batalla muy difícil acabarlos porque como dicen ustedes, pues no les hacía el veneno ya y etcétera, etcétera. Habíamos fumigado y no pasaba nada. Pues la decisión más drástica pues fue matarlas de hambre. Entonces lo que hicimos fue de que ya no se iba a dejar nada, absolutamente nada abierto, ni comida, ni nada, ni una borona, nada, 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 nada afuera. Y era cuestión de hasta trapear o barrer 2 veces al día para que no hubiera ninguna borona de absolutamente nada. Entonces yo empecé a notar que estos animales se estaban encogiendo y encogiendo y encogiendo y encogiendo y se hacían chiquitos. Al pasar de los meses eran chiquitos. ¿Por qué creen que pasó eso? Utilizando lo que hemos aprendido hasta ahorita de la adaptación natural. ¿Por qué creen que se estaban haciendo chiquitos? porque no había alimentación. Ujú, exactamente. Y, no, y notaba pues que también eran de una descendencia parecida porque tenían una manchita en la espalda. Se fueron adaptando también al clima. Entonces ya con el tiempo, ya también otra vez eran más chiquitos y ya empezamos a fumigar y al cabo de casi un año se acabaron, pero fue muy difícil. Pero utilizamos básicamente la evolución pues en su contra, en ese sentido, de que si no hay nada que comer, pues básicamente las matamos y quizás las que quedaron se fueron, pero se fueron chiquitas, chiquititas, casi del tamaño de una hormiga. Y básicamente, pues sí, esa fue una adaptación a su ambiente. Y en el caso de estos insectos, pues una generación es de un mes a otro o de una semana a otra. Y lo que pasa también en ese sentido con animales como estos es de que si entran en un estado de hambruna de ese tipo, se vuelven caníbales. Así que también era una manera de protegerse básicamente en sí mismas, de que pues si las chiquitas tenían éxito porque no había comida y porque no eran una fuente de alimento suficiente para la más grande, y la más grande se moría. Entonces aquí básicamente estamos utilizando ese principio de adaptación, ¿no? Para eliminar una plaga en ese sentido. Entonces aquí no utilizamos químicos. Bueno, al principio sí, ya después varias generaciones no, y ya al final otra vez sí para acabar los restos. Pero básicamente aquí podemos ver ese principio de adaptación básicamente en tiempo real, en el sentido de que les digo que yo me di cuenta de la adaptación por el tamaño y porque tenían una manchita en la espalda, y todas tenían esa manchita en la espalda. Entonces, aquí podemos observar con este ejemplo esa adaptación. Entonces, básicamente, lo que ocurre con otros animales es que esto toma quizás cientos o hasta miles de años, pero estas adaptaciones ocurren y es una constante. O sea que la adaptación no deja de, ¿cómo se llama? Buenas tardes. La adaptación no deja de ocurrir, o sea, es constante.
No hay un momento donde dice uno, no, es que ya llegó el momento en que este organismo ya es perfecto. Eso no existe, porque el organismo simplemente, entre comillas, es perfecto para el ambiente en el que está en ese momento. Pero si empieza a haber un cambio ambiental, ya esa perfección desaparece y se adapta o se extingue. Ah, ¿hay alguna otra pregunta? Maestro, Sí, Vamos. entonces le funcionó más mejor su conocimiento que ha tenido. pues en este caso sí, pero le digo, era muy estresante, muy laborioso, porque era de a tiro que no tuvieran acceso absolutamente a nada de comer. Y eso era muy, pues sí, estresante, porque uno dice, no, pues ahorita comemos y al rato limpio las boronas, o ahí barreré cada tercer día, porque pues ya en la casa pues no había niños ni nada, ya éramos puros adultos, así que no había así tiraderos severos todo el tiempo, pero aún así a veces pues uno ya ven ensucia. A mí me pasó algo similar, maestro, cuando yo me mudé a una casa, Ujú. pero yo me estresaba más porque había pues niñas pequeñas. Sí, Y apliqué ese mismo método de antes de dormir, como ellas son como normalmente salen en la noche que está todo tranquilo, ujú, lo que hacía es que igual dejaba bien limpio todo, limpiaba con cloro para que ni siquiera el aroma de alguna comida las atrajera hacia afuera. Y también se fueron así desapareciendo, huyeron, pues terminé con ella también, pero sí también tardé como cerca de medio año, porque igual no había muchas, pero sí, sí me sirvió también ese método. sí, sí. Y es que sí, pues lo hacemos de manera natural. Como Porque en, Porque yo también usaba venenos y tampoco y más que nada la preocupación de que las niñas fueran sí, a comer ese veneno. sí, Maestro, y regresando a los cocodrilos ajá, que se fueron adaptando. Bueno, entiendo que hay caimanes, cocodrilos y eso, ¿verdad? Y todos tienen diferente ah, pico o boca o como le llaman, trompa, sí, no sí, sé. ajá, hocico se Es, llama. ah, ah, gracias, gracias, maestro. Sí, Regresando a ese ejemplo, entonces ellos se fueron adaptando, por ejemplo, decir un cocodrilo de México, un cocodrilo de Brasil o de Amazonas, han ido adaptándose a su, ¿cómo le diría? A su ecosistema, no sé Hábitat. cómo sí, a decirlo. su ecosistema, a su ambiente, sí. Ajá. Mm, Eso es porque entonces al principio eran iguales todos y se fueron adaptando o cómo funcionan, no entiendo esa parte. Sí, bueno, se me está adelantando un poquito, pero sí. Básicamente, todos los seres vivos de este planeta tienen un ancestro en común. Entonces, de ese ancestro en común empezó a haber variabilidad y hagan de cuenta que es como un árbol, perdón, y ese árbol le salen ramas, ¿sí? Entonces, todas las especies vienen siendo ramas de ese árbol. Entonces, regresando a al uno o al ino, básicamente comparten características físicas parecidas porque provienen básicamente del mismo ancestro. Y en el caso de los cocodrilos y de los caimanes, sus adaptaciones no han sido muy severas, pero sí tienen un ancestro en común. Entonces, los caimanes tienen el hocico redondo y ancho, y los cocodrilos tienen el hocico largo y fino. Pero básicamente esa adaptación les ha servido por miles de millones de años. Bueno, no miles, cientos, perdón, cientos de millones de años. Entonces, de la época de los dinosaurios no han cambiado mucho porque básicamente el ambiente en donde viven no ha cambiado mucho. Lo único que han variado es en el tamaño, de que eran unos animalotes gigantes y ahorita pues ya están relativamente más pequeños.
Pero en ese sentido, todo ser vivo, viene de un origen en común. Y ya al pasar el tiempo, la vida se ha hecho cada vez más compleja y se ha ido separando en otras especies. A este fenómeno se le llama pues especiación. Entonces aquí, por ejemplo, en este dibujo de los pinzones, como se los tenía en la ilustración anterior, tenemos un ancestro en común donde básicamente tuvo descendencia y esa descendencia tuvo una pequeña variabilidad y a la hora de migrar a otros lugares, esa variabilidad le ayudó a ¿cómo se llama? A adaptarse a ese ambiente. Y esa adaptación quizás fue lo suficientemente severa y ese aislamiento fue suficientemente severo para crear una especie nueva. Este, Hay historias de la antigua Grecia donde supuestamente llegaron a África y pensaban que los gorilas eran gente peluda. En Indonesia, a los orangutanes, orangután en su idioma nativo significa eso, gente peluda de la selva. Entonces ellos al verlos pensaban que eran pues otro tipo de personas, ¿no? Y regresando al uno, pues básicamente compartimos un ancestro en común con todos los primates, porque nosotros somos de la familia de los primates. Y así el resto de los animales también comparten un ancestro en común. Entonces es un proceso de ver hacia atrás para ver lo que tenemos en común con otros seres vivos. Y ahorita les enseño la gráfica y ahorita también les voy a enseñar un video pequeño. Sí, más o menos le quedó claro. Sí, maestro, ya mejor, gracias. Muy bien. Es que les digo, pues que se lo imaginen de esta manera, de que hagan de cuenta que ustedes tienen hijos, ¿no? Y cada uno de sus hijos o hijas se va a un continente diferente y se relacionan con la gente de allá. Entonces ya sus nietos no se parecen mucho a ustedes, pero siguen siendo sus nietos. Y ese nieto se sigue mezclando con la gente de por allá. Y ya su bisnieto y su tataranieto ya no se parece físicamente a ustedes, o tiene un aire, pero ya sus rasgos son más del lugar en donde está. Pero eso no quiere decir que deja de ser su familia. Simplemente que se fue a otro lugar y básicamente se adaptó al lugar en el que está. Y esto ocurre, pero a gran escala y a través de muchas generaciones. ¿Sí? Maestro, Muy bien. Sí. yo tenía una pregunta, por ejemplo, como las mariposas monarcas, que ellas se migran, puede que en el transcurso del camino encuentren diferentes climas y todo, ellas pueden ser diferentes también. Si el ambiente es lo suficientemente bueno, quizás. O sea, básicamente, pues ellas están adaptadas a migrar por razones climáticas. Entonces, por el cambio climático, quizás sea necesario después de que ya no migren ni tan al norte o ni tan al sur. O sea, eso es algo que puede ocurrir. Y pues las generaciones de las mariposas también pues son cortas. Pero sí es una situación donde tiene la posibilidad de ocurrir. Sí, porque se decía que ya no había lo suficiente que se esperaba que llegaran o que emigraran como antes. Podía ser una causa el cambio climático. Puede ser el cambio climático, también la tala de bosques en Michoacán. O sea, hay mucha razón por la cual esto pasa. Sí. Ok, gracias, Maestro, maestro. yo, sorry por interrumpirlo, maestro. Sí, está bien.
Cuando dice especiación o especialización, o como dijo, Especiación, ajá. especiación, ¿a qué se refiere cortito así nomás? Se refiere a que ya el animal nuevo no se puede reproducir con el anterior. Se convirtió en una especie nueva. Porque básicamente para que un animal sea de una especie o de la misma especie, tiene que tener la misma capacidad de reproducción con sus pares. Y cuando hay especiación, ya esta capacidad reproductiva desaparece. Ahora, hay casos severos donde de a tiro no puede haber reproducción. Por ejemplo, nosotros estamos lo suficientemente alejados de los otros primates para que no exista una reproducción tal cual. Pero, por ejemplo, los caballos y los burros se pueden reproducir, producen una mula, pero esta mula no se puede reproducir. Entonces, en este caso, el caballo y el burro ya son especies diferentes. Lo mismo pasa con los leones y los tigres, que no están lo suficientemente alejados para que puedan tener hijos, pero esos hijos ya no se pueden reproducir. Entonces, eso es especiación, que ya básicamente un animal se convirtió en otro tipo de animal. Aunque Gracias, tenga- maestro. sí, de nada, aunque tenga características parecidas, pero ya no es lo que era. ¿Sí? Ya lo puedo cambiar. Sí, maestro. Entonces hablamos también de macroevolución y de microevolución y específicamente aquí otra vez de especiación. La especiación también ocurre cuando hay aislamiento, donde básicamente los organismos tienen una separación por mucho tiempo y en ambientes muy diferentes. Y va a haber diferentes tipos de evolución y diferentes causas de especiación. Pues aquí tenemos los diferentes tipos de especiación. Tenemos alopátrica, peripátrica, parapátrica y sin parapátrica. Parecen trabalenguas. Y cada una básicamente ocurre por un fenómeno diferente, pero básicamente es la adaptación a situaciones nuevas, sea como sea. Si vemos la alopátrica, por ejemplo, es por una separación, hay una barrera física. Por lo general, esto ocurre, o esto ocurrió cuando se separaron los platos tectónicos, o también cuando se abre un río nuevo, cosas así por el estilo, o también animales, que se iban en básicamente islas de tierra y se las llevaba el mar a otro lado y se generaba esa especiación por aislamiento. La otra es la parapátrica y la parapátrica es donde se conquista un nicho nuevo. Voy a usar un ejemplo medio grotesco, pero es el primero que se me vino a la mente. Básicamente, los primates tienen cierto tipo de piojos y los primates, pues, los que no son de la familia del Homo sapiens, pues, son peludos en todos lados. Entonces tienen piojos por todo el cuerpo. En el caso del Homo sapiens, nosotros fuimos perdiendo esa gran cantidad de pelo y hubo un aislamiento entre el área púbica y en la cabeza. Entonces, básicamente aquí ocurrieron dos situaciones. Hubo un aislamiento y también hubo pues básicamente adaptación a un nicho nuevo. Entonces están dentro del mismo cuerpo, pero básicamente se adaptaron a dos regiones, del cuerpo. Igualmente,
se puso de moda en décadas pasadas el depilarse las zonas íntimas, así que también esos piojos se han ido extinguiendo en ciertas poblaciones humanas. Entonces, ese es un ejemplo de ese tipo de especiación, ¿sí? Y la parasimpátrica es básicamente que dentro del mismo ambiente, pues simplemente se hacen a un ladito y por razones dietéticas o por razones fisiológicas, ah, se forma una especie nueva. Esto ocurre mucho con especies arbolarias, donde quizás cierta población comenzó en el suelo y la otra empezó a desarrollarse en las copas de los árboles o viceversa. Igual animales que les digo que al principio eran acuáticos, eran terrestres y después se hicieron acuáticos otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sabemos que una especie ya es otra especie? Como les decía anteriormente, ya no se puede reproducir con la especie original. Ya no pueden producir críos. Y si producen críos, estos críos no son fértiles, ¿sí? Entonces, al no tener la capacidad de reproducirse, pues ahí ya no hay continuación, así que ya no hay especie tal cual, ¿sí? Entonces, cuando se crea una especie completamente nueva, estamos hablando de que ya no se puede reproducir con la especie original o con otras líneas, o con otras ramas del mismo árbol, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, como les decía, con otros primates compartimos el 98% del ADN, pero estamos lo suficientemente alejados para no poder crear ni siquiera un híbrido como una mula o como un ah, mitad tigre, mitad león, mientras que en este otro caso, pues ellos sí, pero les digo, no tienen la capacidad de reproducción. Y nunca echó guayabas y también una papaya. Y mi papá decía, es un papayo macho. Yo le dije, ¿qué significa? Que nunca va a echar. No, pues eso es por su género. No digo, pero hay otros árboles que luego sí te das cuenta que sí van a servir porque sí echaron la planta, pero hay unos que no, nunca la echan. Sí. No, es que esto ocurre con cualquier ser vivo. Oh, Esto ocurre con plantas y animales, o sea que la evolución no es exclusivamente pues de los animales, también ocurre en plantas, ocurre en hongos, ocurre en bacterias, ocurre en virus. Entonces, mientras este organismo tenga material genético, va a evolucionar, se va a adaptar o se va a extinguir. Entonces, esto no es exclusivo de animales, también de plantas y de los demás seres vivos y no tan vivos como en el caso, de los virus que también buscan la autopreservación. Porque acuérdense que el chiste para que esto funcione es la autopreservación. Tiene que tener la capacidad de sobrevivir y la capacidad de reproducirse. Y si no tiene ninguna de esas dos capacidades, pues desaparece. ¿Sí? no, ok. Gracias, maestro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, maestro, ¿y en cualquier planta? Sí, o sea, esto ocurre como les digo, con cualquier ser vivo. Entonces, también nosotros podemos hacer, así como dice Rosalba, híbridos. Y esos híbridos no se van a poder reproducir, simplemente no producen fruta. Entonces ahí no ocurre especiación. Igual las plantas siguen el mismo patrón que el resto de los seres vivos, o sea, si no son lo suficientemente cercanos en especie, pues no se van a reproducir. Por ejemplo, no podemos cruzar el polen de una manzana con el polen de una rosa. No, perdón, de una rosa sí,
de una, ¿cómo se llama? De un girasol, de una manzana y un girasol, no. Ahí no se va a dar nada, porque ya están demasiado alejados. Pero de una rosa y de una manzana, sí. Porque las rosas y las manzanas son de la misma rama y todavía están lo suficientemente cercanos. Igual también se hacen las mezclas de cítricos, de naranjas, de limas, de limones, porque todavía están lo suficientemente cerca genéticamente para poder generar ¿cómo se llama? Crías, pero estas crías no se reproducen. Por ejemplo, todo eso ustedes que ven en el supermercado, que híbridos de no sé qué y no sé cuánto, son injertos y también son cross-polinizados, pero no tienen semilla porque no van a crecer, no va a salir nada. Son como Frankensteins. Pero les digo, eso en la naturaleza pues no ocurre porque el chiste de la naturaleza es de que el organismo se pueda reproducir. Y si no se reproduce, pues se acabó y ya. Pero esto aplica tanto a plantas como a animales. Sí. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como les digo, el chiste no es nada más tener críos. El chiste es que esos críos también puedan tener crías. Y si no, pues no. Se acabó. Y las adaptaciones pues tienen que ser exitosas y lo suficientemente rápido. Y como les digo, muchas de estas adaptaciones son por accidente. Entonces, viendo el video del oso polar, ¿qué pasó ahí? De esta pequeña información que tenemos, ¿qué podemos figurarnos que pasó? Es la peripátrica, ¿Por qué? porque se separa en un nicho aislado, no. Ya No, no están aislados. pues se separa por el pelaje, ¿no? Ya del café al blanco, al pasar Ajá, de los... sí. Es dentro de la misma población. Ajá. Entonces, ahora está ocurriendo lo contrario, porque como se están derritiendo las capas de hielo, los osos polares se están moviendo más al sur y otra vez se están mezclando con osos cafés, con osos grizzlies. Y como no están tan genéticamente alejados, pues básicamente los osos poligrizzlies son más grandes y más agresivos. Entonces, esos cambios los podemos ver ahorita en estas situaciones. Entonces, la evolución no es una cadena, pero es un árbol. Y eso es a veces los malos entendidos o la falta de comunicación, quizás cuando nos lo enseñan por primera vez. Pero cuando hablamos de evolución y cuando hablamos de las especies en el planeta Tierra, no estamos hablando de cadenas ni de eslabones perdidos, sino que estamos hablando de un árbol con ramas. Porque como les decía al principio, todos los seres vivos provienen de un ancestro que se le llama el protoísta y ya de ahí emerge básicamente la vida y empieza a hacerse más compleja y se empieza a separar y a separar y a separar basado en todas las características que hemos estado hablando. Entonces, básicamente nosotros somos una rama de ese árbol de la vida. Ahorita ya con la evidencia genética podemos ver que compartimos ADN básicamente con todo lo que existe en este planeta. Por ejemplo, la diferencia entre nosotros y un árbol es, compartimos el 40% de ADN. La diferencia entre nosotros y un gorila es de 2%. La diferencia entre nosotros y un chimpancé es del 1%. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente,
con la investigación genética y esta rama de la genética que apenas tiene 70 años, hemos descubierto mucho más y hemos encontrado todavía ligas más concretas para esta idea de la adaptación natural y de el origen de las especies en cuanto a la manera en que se forma una especie nueva basándose en la adaptación, ¿sí? Entonces, no hablamos ya ni de eslabones perdidos, ni que quién sabe qué, porque no es una cadena, les digo, es un árbol. Un árbol con una raíz, con un tronco y con muchas, 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 muchas ramas. Preguntas. Disculpe, maestro. Sí. Entonces, ¿qué tan cierto es de que tenemos como mucho en común con con los changos o algo así? ¿Es cierto? No, pues de que tenemos en común. Tanto características físicas como comportamientos, como como les decía, ADN. Entonces, si vemos el comportamiento de un primate, y lo comparamos con el comportamiento de un bebé, vamos a ver muchas similitudes, porque tanto los primates como nosotros provenimos de organismos que originalmente eran arbolarios. Entonces, uno de los reflejos, por ejemplo, que nosotros tenemos al nacer es el de que si nos arriman un dedo, lo agarramos. Eso es un reflejo que básicamente ayuda a la sobrevivencia en ese tipo de ambientes. Entonces, nosotros básicamente provenimos de un ancestro en común. O sea que siempre ha existido ese malentendido de que si por qué, que si nosotros venimos del chango, ¿por qué todavía hay changos? Así no funciona la evolución. Y como les digo, no es una cadena, es un árbol, es una rama. Básicamente, tenemos un ancestro en común, como les decía anteriormente, y les di el ejemplo del familiar o del hijo que se va a otros lados. Es básicamente aquí lo mismo, pero un proceso que dura pues millones y millones de años. Entonces, creo que tenía una diapositiva, la tenía, ya no la tengo. Este, ahí, donde básicamente muestro la mano humana y muestro la mano de un orangután. Y empezamos a ver esas similitudes, ¿no? El pulgar opuesto, a los dedos largos, y después comparamos el pie de un humano y el pie de un orangután. El orangután todavía siendo un animal más arbolario, donde los pies se parecen más a las manos, mientras que ya los pies humanos están adaptados para el caminar erecto y para correr. Entonces ya empezamos a ver que en el ser humano los dedos de los pies son más cortos, el arco es más pronunciado, están alargados y ya no están adaptados para agarrarse de una rama, sino para empujarse hacia adelante. Entonces, ahí empezamos a ver, les digo, esas similitudes y esas diferencias. Si buscamos en el internet, y comparamos, por ejemplo, el esqueleto de un gorila al esqueleto de un Homo sapiens, podemos ver similitudes y podemos ver diferencias. La forma de las caderas, por ejemplo, la forma en las manos, la forma en los pies. Aquí vemos lo que les decía, ¿no? El pie humano está desarrollado para moverse hacia adelante, para correr. El pie del gorila es más adepto para agarrarse de los árboles o para también utilizarlo como a manera de ah, pues de agarrar cosas, ¿no? Si vemos igual las caderas, la cadera
del gorila es más alargada y la del Homo sapiens es más corta y ancha. Igual pues la manera como les digo, de caminar, nosotros caminamos de manera erecta y ellos todavía andan medio en cuatro. Entonces, aquí es donde podemos ver, como les digo, esas similitudes y esas diferencias. ¿Por qué? Porque venimos de un ancestro en común. No venimos de ellos, porque eso no es cierto, pero tenemos un ancestro en común que se remonta a básicamente millones de años. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? So, básicamente, en un futuro, en años siguientes, ellos también van a seguir evolucionando igual que el humano. No, pues ellos siguen evolucionando igual que nosotros seguimos evolucionando. Por ejemplo, nosotros, hemos perdido músculos en las manos, en los brazos, porque no los ocupamos. El hueso del coxis, por ejemplo, yo no tengo coxis y hay gente que todavía tiene, hay gente que ya no tenemos, que viene siendo pues esta parte de aquí de atrás, el piquito porque eso es lo que restaba de una cola. Entonces, como les digo, la evolución es algo que no tiene fin, es sin fin. Entonces, si se adaptan lo suficientemente rápido al cambio ambiental, pues siguen evolucionando y si no, pues se extinguen. Igual nos va a pasar a nosotros con esto del cambio climático, porque también si no nos adaptamos lo suficientemente rápido, sea tecnológicamente o sea fisiológicamente, pues nos podemos extinguir. Ahora hasta hay un meme de, de chiste de cómo se podría ver un humano en el futuro por la manera en la que nos estamos portando ahorita, donde quizás tengamos adaptación para agarrar mejor el teléfono, este, y cosas así raras, ¿no? Pero estas son nada más especulaciones. Pero de que hemos evolucionado y seguimos evolucionando, lo hemos estado haciendo. Porque básicamente ya el ambiente en el que vivimos hoy en día no es el mismo ambiente en el que evolucionaron pues nuestros antepasados. Entonces, si hay situaciones donde pues no sabemos cómo vayamos a acabar como especie y si nos vayamos a extinguir. Maestro, Sí. por decir como ahorita en el tiempo en el que estamos, que la mayoría de las personas utilizan mucho las cirugías plásticas, ¿esto altera parte de nuestro gen para las próximas generaciones también? No, no. O Esas son cambios que nosotros hacemos a nuestra apariencia, pero no afectan nuestro código genético. como no hay ningún medicamento que vaya a incluir ahí que nos altere como el sistema genético. No, para nada. Ok. Sí, porque para alterar el ADN de una persona, de un organismo, tiene que ser un evento molecular, a nivel molecular y catastrófico. Lo único que puede alterarnos genéticamente son las radiaciones. Es así. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene cáncer y que ha pasado por radiaciones, ellos sí tienen la probabilidad de que se les haya dañado su código genético, en sus gametos, o sea, en sus células reproductivas, y puedan pasar una mutación severa a la siguiente generación. Pero de una cirugía plástica, o sea, de lo que conlleva una cirugía plástica, lo que es anestesia o medicamentos para el dolor, eso no. Como les digo, eso es de la imaginación, pues de lo que decíamos al principio de Lamarck, que él decía que si yo quiero estirar el cuello, lo estiro, o que si me pongo a estirarme el cuello, se me va a hacer pues más largo y que mis siguientes generaciones también van a tener el cuello largo. No, así no funciona.
Y la manera de comer, maestro, y de que casi no nos movemos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de cosas sí, con el tiempo afectan. Hay evidencia, por ejemplo, de que si mis antepasados vivieron momentos de hambruna, yo voy a ser más propenso a ser una persona obesa y a comer de más, porque básicamente ese estrés se almacenó como información genética porque es un estrés ambiental muy fuerte. Entonces sabemos que cuando hay hambruna, pues la comida escasea y nosotros tenemos la capacidad de guardar calorías a manera de grasa. Esta hipótesis se puso a prueba en la India, donde básicamente en la India ellos pasaron por muchas hambrunas por culpa del Imperio Británico y la gente en la India sí es muy propensa a ser obesa muy rápido y a tener enfermedades, ahí se me fue la palabra, enfermedades Mutantes, crónicas, no, 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 no. enfermedades crónicas, metabólicas, como la diabetes tipo 2 y ese tipo de cosas, por el simple hecho de que muchos de sus antepasados los hacían pasar hambres o se morían de hambre y ahora que hay acceso a la comida, la gente tiende a comer de más, pero es porque se convirtió como en un como en un sistema pues para combatir ese tipo de problemas. Entonces sí hay ahorita pues más investigación en ese campo donde los estresores ambientales pueden causar ciertos cambios en el código genético y estos estresores ambientales se pueden pasar a la siguiente generación. Hay otra hipótesis que dice que los miedos de la mamá se pueden transmitir a las nietas o a las nietas, porque básicamente una mujer nace con todos los óvulos que va a tener. Entonces, cuando una mujer es engendrada, pues básicamente se engendra del óvulo de la mamá, en el sistema, en el organismo de la mamá, y básicamente esa cría futura, pues ya está engendrada desde ese momento, o la mitad está engendrada desde ese momento. Entonces, técnicamente todos nosotros estuvimos dentro del cuerpo también de nuestra abuela. Entonces, esos estresores de la abuela se pueden pasar a esta tercera generación. Y son cosas pues muy curiosas, estudios muy curiosos que se han estado haciendo en ese sentido. Pero sí no hay que temerle nosotros a tomar un medicamento, porque un medicamento no va a alterar nuestra genética, a menos que sea, como les digo, radiación. De ahí en fuera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No tengan miedo a preguntar. Disculpe, maestro, yo escuché que algo con la diabetes. ¿La diabetes también es como, es hereditaria? Es hereditaria, pero no es destino. O sea, si la gente se cuida y toma las precauciones necesarias, no se le va a desarrollar tal cual. Pero sí hay un factor genético, sí. Hay factores genéticos y ambientales para la diabetes. Sí, Muchas gracias, maestro. sí, de nada. Bueno, Maestro, sí, como por ejemplo, ahorita que está hablando de todo esto, cuando yo fui al doctor que dije de mi artritis, dice el maestro que todos tenemos eso, pero no todos lo desarrollan, así como tenemos en nuestro cuerpo todo eso, ujú, pero algunas personas lo tienen dormido y ujú, a otros está despierto, sí. pero no quiere decir de que uno lo agarra por tal vez también puede ser por sus antepasados, pero no necesariamente. No es que depende pues del tipo de cosas. Por ejemplo, la enfermedad que yo tengo es también genética. Y a mí el urólogo me dijo no el urólogo, el nefrólogo, me dijo que hay gente que vive con eso y que pues no se le despierta porque básicamente no tiene ¿cómo se llama? El cátalis ambiental para que se active. En mi caso, a mí me la activó el coronavirus,
porque dice que como es una enfermedad autoinmune, esta se puede dar por una infección respiratoria o por una infección al estómago. Y se dio el caso de que el coronavirus fue el que me la activó a mí. Pero yo ya la traía y básicamente es hereditaria porque la tiene mi hermano y la tiene un primo del lado de mi mamá. Entonces, esta enfermedad se pasa por el lado materno. Entonces, o sea, son situaciones donde uno, como les digo, carga las cosas, pero no quiere decir que sea destino. Es como también les decía la diferencia entre su genotipo y su fenotipo. Igual con este tipo de situaciones como la diabetes y estas otras enfermedades. ¿Sí? Sí, porque también puede, como usted dice, activarla o desactivarla, porque como en mi caso, la mía ya está desactivada. Ujú. Me dio la artritis, pero ahora dice el doctor que ya está inválida. Y le dije, ¿qué significa eso? Digo, ya no va a caminar, ya hasta ahí llega. Sí, ya entra en recesión. Sí, Ujú. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya le puedo cambiar? Maestro, Sí. por ejemplo, ahora con el COVID, que muchos tenían mucha depresión, se sentían tristes y inseguros, y si estaban embarazadas, eso sí se le puede transmitir al bebé. Es que depende, como le digo, del factor de estrés ambiental. O sea, no todo, pero tiene que ser un factor, como quien dice, de vida o muerte. Entonces, hay situaciones que sí se transmiten, hay situaciones que no. O sea, todavía eso está en una área gris. Pero ahorita se habla más de situaciones que son más de vida o muerte. Sí, por los del gen que llevan, porque yo tengo un conocido que ellos cuando ya crecen, cuando ya son adultos, pues, padecen de demencia, de hablar, y luego se van encogiendo de sus pies, y eso es por parte de la mamá, porque dicen Ujú. que los familiares de ella y toda la familia así va, ya nomás esperan a crecer y tienen miedo porque eso es lo que les pasa. Sí, sí, pues esas son, como les digo, también son factores, pues, enfermedades genéticas. Sí. Oh, Muy está bien, bien, maestro. entonces, sí. Aquí llegamos, como les digo, a la selección artificial, donde ya hablamos de la domesticación al principio. Y básicamente esto comprueba lo que Darwin, pues básicamente exponía, ¿no? Porque la gente ya conocía de esto de escoger ciertas cosas, lo hablamos con Mendel y así Ujú. crear diferentes situaciones, ¿no? Para provecho humano. Pero Darwin dice que esto ocurre en la naturaleza, entonces en vez de ser selección artificial por nuestra mano, es selección natural para el beneficio del organismo. Si vemos, por ejemplo, la evolución del lobo, del perro, que aquí es una evolución forzada por domesticación, vemos este, que no son rasgos que son beneficiosos para el organismo, sino que son curiosos para nosotros. Por ejemplo, si vemos al pequinés, el pequinés no es un animal que va a sobrevivir él solo. A la semana se va a morir por su tamaño, por la forma de su cara. No está adepto para cazar, no está adepto para sobrevivir. Sobrevivir. Es un animal que nosotros criamos para que supuestamente se vea bonito, pero de ahí en fuera pues no tiene nada otra cosa. Si vemos, por ejemplo, el maíz también es una de las plantas muy domesticadas, que era como un zacate con granitos doros, que nosotros domesticamos para sacarle provecho. Otras de las plantas que hemos domesticado y hemos diferenciado mucho es la mostaza silvestre. De la mostaza silvestre obtenemos la coliflor, el brócoli, la col rizada y estas cosas que no sé qué son. Colirrábano dice ahí. Fíjense, de esa sola planta todo lo que
salió. Y la diferencia de sabor, por ejemplo, yo como brócoli, pero a mí la coliflor me da asco y vienen de la misma planta. Igual la col de Bruselas no la paso, pero el repollo, pues sí, en las enchiladas y en los chicharrones preparados. Este, Y entonces, allí no entra la lechuga, maestro, casi se parece. no, la lechuga es una planta diferente. Se Ajá. parecen, pero no. Entonces, como les digo, la selección natural es básicamente lo que ya entendíamos, pero ahora aplicado a la naturaleza, porque antes no creían o no pensaban que esto ocurriera de manera natural, ¿sí? Y como hablamos al principio, ¿no? Desde el punto de vista mítico, las cosas siempre han sido así, porque nosotros como humanos, desde que tomamos conciencia, las hemos visto de esa manera, pero no es la realidad. Igual en nuestro ciclo de vida como especie han aparecido y desaparecido otras plantas y animales también. Entonces ya era cuestión, como les decía anteriormente, de observar, de poner atención y de estudiar seriamente estos fenómenos. Vienen de un ancestro en común. Entonces, esos chiles vienen de un ancestro en común. Entonces todavía se pueden cruzar, no están lo suficientemente alejados para ser una especie diferente. Entonces podemos cruzar todavía chile jalapeño con chile serrano, chile morrón con chile habanero y salen otras cosas raras, porque no están tan alejados del chile original. Sí, Entonces, porque el que ella puso el chile chiquitito, una bolita de semilla ujú, de ese, y del otro del que es como el chile de árbol, ahí, y sí salieron grandecitos y más picositos. sí. Entonces nosotros le podemos hacer como Mendel y hacemos esas cruzas y empezamos a escoger ciertas características de ciertos chiles y ya vamos guardando esas semillas y así nosotros también podemos hacer nuestra propia línea de chile. Pero sí, o sea, como no están tan alejados del ancestro original, todavía se pueden cruzar. De que se puedan reproducir, esa es otra cosa. Porque acuérdense que para que sea exitoso, esas semillas tienen que tener la capacidad de producir plantas nuevas. Y si no, pues no sirvió. Nomás se cruzaron y ya. ¿Sí? Ya le puedo cambiar. Sí. Todo sí. Sí. Sí, Entonces, ahí, este era el ejercicio, pero ya está contestado. Entonces voy a poner otro. Estas 4 preguntas breves, para ponernos a investigar un poquito y a refrescar un poquito más el conocimiento. ¿Cuál es el origen científico de la palabra meme? Aunque ustedes no lo crean, tiene un origen científico. ¿Qué causó que las polillas blancas se extinguieran en Londres? Aquí vamos a reforzar el concepto de adaptación. Explica en tus propias palabras por qué los elefantes africanos están perdiendo sus colmillos. Igual aquí vamos a reafianzar el proceso de adaptación y qué causa una extinción masiva. Entonces aquí vamos a básicamente a reforzar toda la información que les acabo de dar y vamos a investigar un poquito más a fondo. Y basado en lo que investiguen, pues les voy a dar todavía más preguntas, ¿no? Pero nada más se las voy a preguntar aquí en foro abierto, no es para que escriban más, ¿sí? Preguntas, no, maestra. ¿no? Entonces ya que terminen de copiar, sería todo por hoy y nos vemos el lunes. Saludos, Dijo el maestra. jueves Que tenga buen fin de semana. Mañana no hay clases, maestra. Mañana no vengo, el jueves es día de casas
Y el viernes es día de entrenamiento. ¿Y si va a dejar un video para mañana o no? Yo creo que no. Ok. Sí, Estudiar y tarea. sí. Pues muchas gracias. Dios lo De bendiga. nada, Bye. igualmente. Gracias, Adiós. profesor. Hasta El luego. de casa es a las 12 Bye, y media. maestro. 12:30, Gracias, sí.